Buenas noches. Dios le llene con gozo y paz. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. En el nombre de Jesús te damos libertad para que seas tú enseñándonos. Pedimos en el nombre de Jesús que esta noche, de aquí y ahora, nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra. Que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer, comprender y entender con nuestra mente, con nuestra alma, quiénes somos en Jesús, qué tenemos y qué podemos. Revélanos que somos hijos de Dios, que somos luz del mundo, que somos sal de la tierra, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos santos, que somos justos, que somos perfectos, que somos más que vencedores, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Revélanos, Señor, qué tenemos. Revélanos que tenemos unción, poder y autoridad en el nombre de Jesús para hollar serpientes, escorpiones y deshacer y destruir todas las obras del diablo, y nada más nos puede pasar. Alumbra nuestro entendimiento, revelándonos qué tenemos, que tenemos gobierno, dominio, señorío, autoridad y poder delegado en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo: he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y también Jesús dijo: todo poder y autoridad me he dado en el cielo y en la tierra, por tanto se los entrego a ustedes, por tanto vayan y hagan. Jesús también dijo: estas señales siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si viene cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impone sus manos y sana. Eso es lo que pedimos que nos alumbre, Señor. Alumbra nuestro entendimiento para poder caminar en esa palabra, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos para ver lo que no estamos viendo. Abre nuestros ojos para ver lo que necesitamos ver, Señor, en el nombre de Jesús. Las cosas del Espíritu. Abre nuestros oídos para oír lo que no estamos oyendo. Las cosas del Espíritu. Abre nuestro corazón para entender lo que no estamos entendiendo, en el nombre de Jesús. Danos testimonio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y pon en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, para disponer tiempo para orar y que oremos. Para disponer tiempo para leer Biblia y que leamos Biblia. Para disponer tiempo para ayunar y que ayunemos. Para disponer tiempo para congregarnos y que nos congreguemos. Para disponer tiempo para hablarle a otros del amor de Dios, de la obra de Jesús en la cruz, y que lo hagamos. Señor, enséñanos claramente que tú nos has hecho administradores de Dios, y que de lo que recibimos tú esperas que te devolvamos, de lo que recibimos. Entonces enséñanos a honrarte con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, con integridad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque tú has dicho: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Porque tú has dicho que en la medida en que prospere nuestra alma, son prosperadas nuestras finanzas, nuestra salud. Eso es verdad y lo creemos. Espíritu Santo, sé tú esta noche enseñándonos. Abre el corazón, la mente y el entendimiento de todos los que estamos aquí, de todos los que están viendo este video. Y te animo a ti que veas todo el video, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de qué es la mente carnal y qué es la mente espiritual. La Biblia declara en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. No os conforméis. O sea, hay personas que se conforman. ¿A qué se conforman? Es lo que vamos a ver. Sino transformados, sino cambien por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, hay que cambiar el entendimiento. El entendimiento es la mente. El entendimiento es cómo entendemos las cosas. Cuando cambiamos la forma de cómo entendemos las cosas, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, el asunto es este: nosotros tenemos un entendimiento de las cosas. Todos nacemos muertos en delitos y pecados.
todos nacemos separados de Dios, ciegos, sordos, mudos y sin vida espiritual. Según la Biblia en Juan 8:34, somos esclavos de pecado y practicamos pecado, y según la Biblia en Juan 8:44 somos hijos del diablo. Así nacemos todos. Pero por el gran amor que Dios nos tiene, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Entonces Jesús murió, Jesús nació con corazón santo, recto, puro y perfecto, con naturaleza divina. Un pecador se casa con una pecadora y nacen pecadores. Un gato se casa con una gata y nacen gatos. Un perro se casa con una perra y nacen perros. La Virgen María tenía papá y tenía mamá. Y todos los hombres nacemos en pecado. Y la Virgen María tenía papá y tenía mamá. Ella era como usted y como yo. ¿Qué hace la diferencia de la Virgen María con usted y conmigo? 5 cosas. Número 1. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Entonces ella necesitaba ser judía. No podía ser griega. Número 2. La Biblia dice que del linaje de David vendrá el Mesías. Entonces la Virgen María tenía que ser descendiente directa de David. Y José también es descendiente directo de David, por diferente línea. Entonces los dos son descendientes de David. Número 3. Era necesario que naciera en Belén, porque escrito está por el profeta: de ti, Belén Efrata, nacerá tu guiador, tu pastor. Número 4. Necesitaba ser virgen, que no ha tocado ningún hombre. Y número 5, tenía que ser voluntario. Entonces, cuando se le aparece el ángel Gabriel a la Virgen María, le dice muy favorecida, ella se extraña por esta salutación y le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y quedarás encinta y tendrás un santo ser que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Entonces la Virgen María tiene corazón como el suyo y como el mío. Es como si alquilara el vientre. Entonces viene el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo ella queda embarazada, sin relación sexual, sin penetración. Y es como si ella alquilara el vientre. Nace el niño Jesús. Y el niño Jesús no se quedó niño, Él creció, se hizo hombre. Y como hombre va a ir a la cruz. La Biblia declara: sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. Cuando Jesús va a la cruz, Dios arranca su corazón pecador y se lo pone a Jesús. Entonces usted queda sin corazón pecador. Dios arranca la raíz de toda enfermedad y se la pone a Jesús. Entonces usted tiene legítimo derecho a estar totalmente sano. Puede llegar a la iglesia enfermo de cualquier situación, cualquier enfermedad crónica, y en la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, recibe sanidad y aprende a permanecer sano. Número 3, Dios quita de usted toda opresión económica, toda deuda, toda escasez, toda miseria, porque la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. O sea, la sangre de Jesús también fue derramada para que usted sea próspero, con plata, con dinero. Número 4, Dios le quita a usted toda tristeza, toda ira, toda depresión, todo estrés, todo engaño del diablo, y se lo pone a Jesús. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es que Jesús toma su lugar de pecado, su lugar de enfermedad, de pobreza, de tristeza, de depresión, de muerte, para que usted tome el lugar de Jesús, un lugar de hijo de Dios, con derecho a la sanidad, con derecho a la prosperidad, con derecho a tener una mente santa, limpia, recta, con derecho a vivir en paz, con derecho a envejecer sano, con paz y con plata. Ahora, que usted sea un cristiano y esté en una iglesia años, y sea un cristiano que está en una iglesia años enfermo, no quiere decir que Dios no sane, no quiere decir que Dios no le progrese, no quiere decir que Dios no le quite los problemas mentales. Quiere decir que usted no conoce cómo ser libre, usted no conoce. Ahí entra la oración. Cuando usted ora en lenguas, la oración no hace que Dios actúe, la oración no hace que Dios responda. La Biblia dice que cuando usted ora en lenguas, su fe es edificada. Cuando usted ora en lenguas, usted puede, por el Espíritu Santo, conocer a qué tiene derecho. O sea, la oración le sirve a usted. La oración no cambia a Dios. La oración hace que usted entienda.
Cuando usted ayuna, el ayuno no cambia a Dios, el ayuno no obliga a Dios. El ayuno es un ejercicio espiritual que lo hace a usted más sensible a las cosas del Espíritu. El ayuno le permite tener liberación de ataduras. El ayuno le sirve a usted para ser más sensible a la voluntad de Dios, para conocer el poder y la autoridad que usted tiene. Cuando usted va a la iglesia, usted escucha palabra de Dios. Es a usted el que le sirve la iglesia. A Dios no le cambia si usted va o no va a la iglesia. Usted necesita ir a la iglesia porque en la iglesia se escucha palabra de Dios. Y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted necesita leer Biblia. Porque cuando usted lee Biblia, y yo le recomiendo que cuando la lea, léala en voz alta, léala hablando. Porque es la declaración de la palabra que libera el poder para que usted pueda creer. Porque cuando usted habla la palabra, es la palabra de Dios, el poder es desatado. Usted se ata con las palabras de la boca, su fe crece y se desarrolla y puede recibir el entendimiento. Hay que entender esto. El problema es que la gente se conforma a estar enferma. Se conforma a estar pobre. La gente se conforma a estar endeudada. La gente se conforma a pedir oración. La gente se conforma a sufrir gripa. La gente se conforma a no tener para el bus o no tener el carro. La gente se conforma. Pero si yo llevo pidiéndole a Dios 15 años, 7 millones de pesos, me dice alguien, y no me los ha dado, eso es porque su fe no ha crecido, no ha entendido, usted no ha entendido cómo hacer para que le llegue ese dinero. Pero que funciona, funciona, porque la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Pero si yo llevo en la iglesia 8 años y sigo enferma del cólico, sigo enferma de la diabetes, sigo enferma de la pierna, sigo enfermo de los ojos, eso quiere decir que usted no ha sido enseñado en cómo caminar en fe. Eso quiere decir que usted no ha entendido cómo crecer en fe. Eso quiere decir que usted no ha entendido cómo funciona la fe. Es importante que usted entienda. Usted necesita entender que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Usted necesita aceptar que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios es bueno. Escúcheme, si usted tiene un hijo enfermo con leucemia o con cáncer o un problema cardíaco, de riñones, de ojos, y usted pudiera cortarse un dedo, y al cortarse un dedo, al quitarse usted un dedo, si usted se corta un dedo y supiera que su hijo queda sano, usted que es padre de familia, usted que es madre de familia, usted con gusto se quita el dedo. Usted con gusto, porque uno quiere que sus hijos estén sanos. Ahora escuche esto, si usted hace eso porque ama a su hijo, ¿por qué piensa usted que usted ama más a su hijo o a su esposa? ¿Por qué piensa que usted lo ama más de lo que Dios lo ama? Si usted sería capaz de quitarse un dedo para que su hijo quede sano, Dios fue capaz de entregar a Jesús para que muriera en la cruz cruentamente, para que su hijo quede sano, para que su mujer quede sana, para que su esposo quede sano, para que su familiar quede sano. Entonces, ¿por qué no es sano? Porque no entiende cómo funciona la fe. Entonces, ¿por qué no es sano? Porque no sabe cómo caminar en fe. Entonces, ¿por qué no es sano? Porque no se trata de obligar a Dios, se trata de que usted crezca en fe para entender cómo funciona. Uno de los problemas es que la gente se conforma. Entonces, escúcheme esto. Lo primero que tiene que hacer es esto: entender. Usted debe aceptar. Diga: Espíritu Santo, alumbre mi entendimiento. Señor, pido que a cada una de las personas que me están escuchando les sea revelado esto. Dios es bueno. La Biblia dice Dios es bueno. Y la Biblia dice en Mateo 7, 16, 17: por sus frutos se conocen. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Ahí lo que está diciendo es que de un árbol de mangos no se recogen aguacates. No es posible que de un árbol de mangos se recojan aguacates. No es posible. No es posible que cuando se cruza un caballo con una yegua nazca una vaca. No es posible. No es posible que cuando se cruza un caballo con una yegua nazca un rinoceronte. No es posible. No es posible.
Eso es que Dios es bueno. Para entender que Dios es bueno, piense que Dios tiene en el corazón naturaleza divina. Llama a la naturaleza divina raíz de mangos, una pepa de mangos. Si usted siembra una pepa de mangos, da un árbol de mangos que da mangos, 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 mangos. La segunda cosecha, la tercera, la quinta, la cosecha 50 van a ser mangos, 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 mangos. Nunca, 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 nunca jamás va a salir un solo aguacate. Entonces Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios no permite la enfermedad. Si usted cree que Dios permite la enfermedad, tiene una enseñanza equivocada, porque está diciendo que Dios usa al diablo para enseñarle algo, y Dios no necesita usar al diablo para enseñarle a usted nada, porque Dios envió al Espíritu Santo, hizo de usted templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo desde adentro le revela la palabra de Dios y le enseña a caminar en el poder. Entonces usted necesita aceptar que ningún Alzheimer viene de parte de Dios, ni Dios lo permite, ni Dios cura con Alzheimer. Escúcheme, tal vez usted tiene un hijo con problemas mentales, tal vez tiene un hijo con dislexia, tal vez tiene un hijo con problemas cardíacos, con ceguera o sordera o síndrome de Down. Dios no permite eso. Dios no permite eso. Dios no prueba con eso. No es la voluntad de Dios. Acéptelo. Ponga lo que dice la Biblia por encima de su experiencia. La Biblia dice que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios es bueno, y que no añade tristeza con él. ¿Qué de bueno tiene que le dé un hijo que sufra de Alzheimer? ¿Qué de bueno tiene que le dé un hijo que sea ciego? La Biblia claramente dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué de bueno tiene que Dios le dé un hijo que le salga con síndrome de Down? La Biblia claramente dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora usted necesita entender esto. Si está pasando esos problemas es porque hasta aquí usted se ha conformado. Se ha conformado a la ceguera, se ha conformado a la sordera, se ha conformado al problema, a la limitación de su hijo, de su hija, de su papá, de su mamá. Usted se ha conformado. Pero la Biblia declara que el cielo a tierra pasará y la palabra de Dios no pasa. ¿Cómo hace usted para salir de ahí? Yo necesito que usted reciba esta palabra. La Biblia declara que Jesús, después de 4 días, fue al cementerio, hizo quitar la lápida de un muerto llamado Lázaro. Después de 4 días hizo quitar la lápida del muerto y dijo: Lázaro, ven fuera. Y la Biblia declara que un muerto después de 4 días, cuando Jesús le dice: Lázaro, ven fuera, la Biblia declara que el muerto vivió y salió, y después la Biblia declara que caminó con Jesús y que andaba con Jesús. Y la Biblia declara que los fariseos hicieron plan para matar a Lázaro y a Jesús. Con la cabeza, con su análisis, no puede entender eso. Escúcheme. Cuando usted dice: no, pero es que los exámenes muestran, los médicos muestran, la medicina está aquí y Dios está aquí. La medicina está aquí y Dios está aquí. Pero es que llevo estéril toda la vida y tengo miomas y es que no he podido salir adelante. La medicina está aquí y Dios está aquí. La Biblia me dice: al que cree todo le es posible. No dice que para Dios, la Biblia dice: para Dios nada es imposible. Quiere decir que para Dios puede hacer que una mujer estéril, como Sara, que tenía 90 años, ya no menstruaba, ya se le había ido ya había tenido la menopausia, ya no menstruaba. La Biblia dice que Dios le llenó de fuerzas y tuvo un hijo. Y Dios no miente, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Sea Dios veraz y todo mal mentiroso. Si a usted le han dicho que no puede tener hijos, y que el Alzheimer, que ya le pasó los 35 años, y que es las trompas, no sé qué, ¡mentiras! Crea lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que usted durante los años ha ido al médico y le han dicho que tiene problemas, y usted lo ha creído, o sea, se ha conformado. ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo sale del Alzheimer? ¿Cómo sale del Parkinson? ¿Cómo sale del síndrome de Down?
Juan 15:7 dice, si usted ha nacido de Dios, usted permanece en Dios. Y si usted ha nacido de Dios y permanece continua y constantemente declarando la palabra de Dios, o sea, un verso, 2 versos, 3 versos, no tienen que ser 50, pueden ser 2 o 3 versos, y los dice a mañana, tarde y noche, al decirlos, usted no cambia a Dios. Al decirlos, usted no cambia a Dios. Al decirlos hablando una y otra vez, usted está oyendo la palabra de Dios. Usted cuando habla la palabra de Dios, usted desata la palabra de Dios. Cuando usted desata la palabra de Dios entra. Y cuando usted lo desata hartas veces, la palabra de Dios entra hartas veces y llega a su espíritu, edifica la fe en su espíritu. Y la Biblia dice, si puedes creer en tu corazón, al que cree todo es posible. Esto sí funciona, pero usted tiene que entrar en una posición donde usted se emberraca con la enfermedad. Ay, es que mi niña tiene 40 años y es ciega. Pues emberráquese con la ceguera. Póngase bravo. Eso no es de Dios. La Biblia claramente dice que Jesús sanó los ciegos de nacimiento. Entonces, o usted cree lo que dice la Biblia y habla lo que dice la Biblia y lo sigue hablando y lo sigue hablando. Cuando usted hace eso, usted deja de conformarse. Y cuando usted no se conforma, usted está cambiando su forma de pensar. Y cuando usted está cambiando su forma de pensar, usted va a conocer que Dios sana a su hija ciega con 40 años, que Dios quita el síndrome de Down, usted va a conocer que Dios quita el Alzheimer, el Parkinson, usted va a conocer que hay un Dios sobre la tierra, usted va a conocer que el sol alumbra, que el agua moja. Esto sí funciona. Si no ha conocido a un cristiano de poder, de autoridad, de gobierno y de señorío, cambie de iglesia. Crea lo que dice la Biblia. La mayoría de cristianos en la iglesia están debiendo. Y deben 1 mes o 2 meses de arriendo, o se cuelgan en el agua, o en las cotas del carro, o en las cotas de A, B o C. ¿Por qué? Porque se conforman. Suena loco eso. No es que de dónde saco plata. Es que yo solo trabajo y pues el mes tiene 30 días y a mí me pagan 100,000 pesos por día. Entonces, por mucho que trabaje me gano 3 millones de pesos, pero tengo que pagar 5 millones de pesos al mes. Porque usted está confiando en su mente, en el dinero que gana, no en la obra de Jesús en la cruz. Cuando usted hace cuentas y suma, le garantizo como saber que estoy delante de la presencia de Dios. Nunca le va a alcanzar el dinero. Pero cuando usted coge el dinero y lo consagra a Dios, ¿cómo lo consagra a Dios? Dios a usted le da el 90%. Coja ese 10% y diezmelo. Si usted me escucha estas enseñanzas, usted ha sido de este canal, quiere decir que yo soy su pastor. Entonces, gire a esta iglesia, porque uno paga donde come. Si usted come en Frisbee, usted no paga en PPC. Ahora, no le estoy cobrando, no, le estoy motivando a que cumpla el principio de honra, y no me está honrando a mí, está honrando a Dios. Si usted considera que estas enseñanzas que yo le mando le edifican, le sirven, honre a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. ¿Cómo? Si considera que yo soy el que le estoy formando a usted, ponga su diezmo y su ofrenda por Neki o por David Plata, o venga a la iglesia. Escúcheme, para usted que está buscando únicamente hablar mal de los que cobran diezmos y ofrendas, a la fía usted no, a la fía es pobre, y a la fía poco lee y poco busca. Pero cuando usted camina en el poder del Espíritu, usted sabe que hay que poner lo que dice la Biblia por encima de lo que digan los hombres. Si usted está enfermo, es porque usted está
conformado a la enfermedad. Usted se ha conformado. Si usted es pobre es porque usted se ha conformado a la pobreza. Si tiene problemas con sus hijos es porque usted se ha conformado a los problemas con los hijos. La fe que usted tiene es una fe del alma. La fe que usted tiene no es una fe del espíritu, porque la Biblia declara que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Si la Biblia declara que al que cree todo le es posible, es porque está diciendo que al que cree todo le es posible, porque nada es imposible para Dios. Si aquí la Biblia dice que un hombre caminó sobre el agua y luego llamó a Pedro, la Biblia está diciendo que se puede caminar sobre el agua. Con su mente a usted le suena loco. Es porque usted se usa la mente para creer. Cuando usted usa la mente para creer, no puede ver las cosas del espíritu. Cuando usted usa la mente para creer el reporte de los médicos, no puede creer la sanidad de Jesús. Cuando usted usa la mente para hacer cuentas, pero ¿cómo voy a pagar el agua, la luz, el teléfono? ¿Cómo voy a pagar la cuota del carro? ¿Cómo voy a pagar esto? Cuando usa la mente para hacer cuentas y suma y suma y suma, por más de que gane plata, siempre va a quedar corto, porque con la mente no se hacen milagros. Con la mente uno piensa como el mundo piensa. Con la mente es el taller del diablo. En la mente usted va a pensar, no puedo, me van a embargar, me van a quitar, me van a echar. Usted necesita a partir de hoy caminar en el espíritu. Si tiene problemas de dinero, oblíguese a buscar versos de dinero en la Biblia. Le voy a dar 5, anótelos y comprométase todos los días cuando se bañe, diga cada verso 5, 6, 7 veces. Antes de almorzar, dígalos. Que sea un hábito declarar la palabra. Jehová es mi pastor, nada me falta. Salmo 23, 1. Lucas 11, 9 y 10. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abre. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Filipenses 4, 19. Mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria. Yo le cambié la palabra pues por siempre. Mi Dios pues suple para todo lo que falta. Ahí no hay ningún problema en cambiar la palabra. Tercera de Juan 2. Amados, yo sé que se prosperan todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Escúcheme, si usted es pobre, tiene problemas de plata, le falta plata para pagar la cuota del carro, de la casa, y se lo van a embargar, haga este ejercicio, coja estos 5 versos y los declara y los dice 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 y los dice. Haga eso durante 4 meses. Todos los días comprométase a decirlos por la mañana. Cada verso dígalo 8 veces, 10 veces. Y por la noche antes de dormir, 8 veces, 10 veces. Hágalo. ¿Sabe qué va a hacer? Los versos de prosperidad le van a quitar el pensar en escasez. Y va a aprender a pensar en abundancia. Y ¿sabe qué? Va a dejar de pensar con su mente y va a empezar a actuar en la mente del espíritu. Pero papito, eso le toca a usted. Mamita, eso le toca a usted. Eso no es que pastor ore por mí para que Dios me dé plata. Papito, eso le toca a usted. Eso no es que, ay, pastor ore por mí para que Dios, ¡bum!, salga un duende y me dé una olla de oro. No, señora, así no funciona. Así no funciona. Lo mismo se hace con la enfermedad. Si usted tiene un pariente enfermo o está enfermo por años y está en la iglesia y por años está enfermo, es porque usted se ha conformado a estar enfermo. O sea, tantos años hace que el diablo le soba la joroba que usted está acostumbrado a que le sobe. ¿Quiere ver a su pariente enfermo? Se lo garantizo, como está, a ver que estoy delante de Dios. Declare sobre él: Señor, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasa. Escrito está que ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestro paz fue sobre él, y por su llaga yo soy sano. Yo declaro en el nombre de Jesús que así como el sol sale todos los días y nadie puede impedir que el sol salga, así es la palabra que yo hablo sobre usted que está enfermo. Ahora sea sano, sea libre de cáncer, libre de ceguera, libre de sordera, libre de Alzheimer, libre de síndrome de Down. Ahora mando que se renueve su cerebro en el nombre de Jesús. Ahora tome esa palabra para usted, repítalo conmigo. Y una vez que lo repita, diga: creo y soy sano en el nombre de Jesús. Y dígalo de mañana, tarde y noche. No se canse. ¿Qué tal que lo diga 7, 8, 10 veces durante 4 meses? Y a los 4 meses, un día, ¡pum!, se le quitó el Alzheimer.
no puede decir que es mentira si no lo hace. ¿Qué tal que lo diga 4 meses que Dios me suple, seguido, todos los días, 10, 15, 20 veces? ¿Y qué tal que a los 4 meses, un día, ¡pum!, le llegue el dinero y entienda cómo recibir dinero de Dios? Si no lo hace, no hable. Papito calladito se ve más bonito. No critique lo que no hace. Así de fácil. ¿Me hice entender? Usted que me escucha está llamado a prosperar, pero no prospera con la mente, prospera con la declaración de la palabra de Dios. Así funciona. Señor Dios Todopoderoso, declaro en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo ha abierto nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Declaro que hoy el Espíritu Santo de Dios nos ha dado espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios, y alumbró los ojos de nuestro entendimiento y nos enseñó que realmente podemos caminar como hijos de Dios, con unción, poder y autoridad, cambiar todas las circunstancias negativas y caminar en el poder del Espíritu Santo. Declaro que esta palabra Dios la pone en su corazón, la siembra en su corazón, y el diablo no se la puede robar de ninguna manera ni en ninguna manera, y usted aprende a caminar en victoria en el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Comparte este video, haga obra de evangelista, y si quiere conocer una iglesia de poder, es bienvenido, visítenos. Si no tiene iglesia, venga, conocerá una iglesia de fuego, de poder, de amor. Prospere y vence en todo siempre en el nombre de Jesús.